gracias. Bueno, lo que vamos a presentar en realidad es un instrumento que nosotros consideramos que garantiza la resiliencia. La conceptualización de ese instrumento parte de una experiencia de planificación de más de 25 años acá en el Centro Histórico de La Habana, donde nos enfrentamos a un problema bastante complejo y multidimensional para resolver. Entonces, a partir de ahí, bueno, hemos conceptualizado, aquí hay una síntesis de ese concepto, que es que el desarrollo integral es lo que hay que buscar. Y ese desarrollo integral está basado en 5 pilares fundamentales. Hay un pilar que es institucional, que es el que garantiza continuidad de esos procesos. Hay un pilar que es la sostenibilidad cultural, que garantiza autenticidad. Otro que es la sostenibilidad económica, que garantiza una racionalidad en esos procesos, y por último una sostenibilidad ambiental que garantiza el equilibrio. Es decir, internacionalmente hay 3 ámbitos o 3 pilares que siempre se han reconocido, que son el económico, el medioambiental y el social. El institucional y el cultural como que han llegado tarde a estos escenarios internacionales, vamos a decir, pero nosotros estamos trabajando en ellos hace muchos años. De esos 10 pilares, 10 que nosotros llamamos dimensiones del desarrollo urbano integral. Hay 5 que se corresponden con lo que sería la gestión de ese desarrollo integral en el ámbito institucional ciudadano, y otros 5 que se corresponden a lo que nosotros llamamos la geolocalización de ese desarrollo integral. No podemos ver separado el continente de los contenidos. Es un poco la filosofía, ¿no? Entonces, todo esto parte de unos criterios que manejó el doctor Eusebio Leal, el historiador de la ciudad, una persona, como decir, muy adelantada en su pensamiento desde el año 98, que está reflejado ahí, y que tiene que ver con una sostenibilidad de los procesos, una reactivación económica local, basada en la cultura, en las tradiciones, en las potencialidades autóctonas, para a partir de ahí poder hacer partícipe a la propia ciudadanía en un proceso de recuperación. Eso fue una filosofía, un concepto que se manejó desde el año 98, como se puede ver allá abajo. Es decir, que tendríamos 5 pilares del desarrollo integral, tendríamos 10 dimensiones del desarrollo urbano integral, en esos 2 ámbitos, y luego en cada uno de los ámbitos vamos a tener, la próxima por favor, en cada uno de esos ámbitos vamos a tener una serie de atributos, nosotros le llamamos, es decir, a partir de estos 5 dimensiones, ¿no? de la gestión del desarrollo integral, que sería la gobernabilidad, la soberanía cultural, la equidad y la prosperidad, la eficacia económica, la eficiencia económica y el compromiso ambiental. Al interior de cada uno se van señalando una serie de indicadores o atributos que nosotros llamamos que hay que desarrollar. Es lo que uno debe investigar, debe diagnosticar, y luego debe haber un pronunciamiento con respecto a líneas estratégicas de trabajo, objetivos generales, objetivos específicos, para lograr luego la consecución de determinadas metas. Entonces, esos atributos no se los voy a leer, la presentación queda, pero solo voy a centrarme, por ejemplo, en equidad y prosperidad. En equidad y prosperidad está la atención a las dinámicas poblacionales y los grupos vulnerables. Otro aspecto que hay que tener en cuenta sí o sí es la participación y la corresponsabilidad ciudadana. Otro, la generación de empleo para la población local. Otro, el derecho universal a la vivienda, y otro, el acceso universal a servicios públicos y equipamientos básicos. Es un paquete de 5 atributos que, si uno los estudia, los diagnostica y se pronuncia sobre ellos, se garantiza equidad y prosperidad. Aquí es un ejemplo de cómo nosotros hemos hecho relación o sinapsis entre esos atributos, y a la izquierda la cantidad de objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?
que se cumplen aplicando esos aspectos y qué metas son las que se cumplen específicamente. Y luego, bueno, hay otros análisis de carácter más cultural en el centro y de interacción entre esos atributos. Y luego también están relacionados con nuestras líneas de trabajo de la nueva agenda urbana para Cuba, que es una tarea de Estado. Luego están 25 atributos de geolocalización. Dentro de ellos hay algunos que se ajustan más a este capítulo, vamos a decir, esto que tienen que ver con las estructuras de flujo y que determina elementos que hay que tener en cuenta sí o sí dentro del espacio público, de la movilidad de transporte, de las redes de infraestructura, como parte de una estructura de flujo, es todo lo que transita por los espacios vacíos, todo lo que ocurre en los espacios vacíos de la ciudad. Y luego otro aspecto que también se concatena mucho con este capítulo, que es la renaturalización urbana, es decir, qué pasa con la infraestructura verde, la interrelación entre las masas verdes y la diversidad de las especies, la reducción de las vulnerabilidades, es decir, enfrentamiento a riesgos causados por fenómenos antrópicos. La ciudad se ha antropizado excesivamente, hay que desantropizarla, para que recupere sus características naturales. Eso ha incidido mucho en el cambio climático, todos esos problemas. Dentro de esa renaturalización, bueno, hay toda una serie, se significan aquellos aspectos que están relacionados directamente con el objetivo de desarrollo sostenible 11 y cómo se van cumpliendo determinadas metas de ese objetivo si tenemos en cuenta los aspectos que ahí están planteados. La próxima. Esa es la parte conceptual de ese instrumento que nosotros llamamos Plan Especial de Desarrollo Integral. Dentro de su concepción y de su construcción, abogamos, y se ha hecho así en los instrumentos que hemos construido acá, una construcción participativa, y ahí se explica cada uno de los pasos que hemos dado para poder construir de manera participativa ese instrumento, usando audiovisuales, usando estos códigos de comunicación fácil, etcétera. Próximo. Esa construcción participativa tanto con ciudadanos como con instituciones, ¿no? Como es natural. También hemos estudiado el proceso de construcción y aprobación de ese instrumento que al final tiene que concluir siendo un instrumento de carácter vinculante, es decir, una ley. Esos planes de desarrollo integral terminan siendo una ley. Pero en el camino, para poder construirlo mediante un proceso participativo amplio, de concertación, etcétera, se construye un primer instrumento que le llamamos avance. Es un instrumento que tiene un nivel medio de participación, vamos a decir, tiene una carga técnica importante y tiene ¿cómo decir? Un fin de pedagogía urbana. Se explican mucho hay mucho dato, hay mucha estadística y se explica el fundamento conceptual por el cual uno está haciendo determinadas proposiciones. Como va a haber un proceso de concertación largo, que va a demorar unos meses, probablemente un año, algo así, hasta que se lleve a las aprobaciones pertinentes para que se convierta en ley. Todos esos procesos toman un tiempo. En ese tiempo intermedio tiene que haber una salida para un corto plazo, donde se hace un resumen ejecutivo de ese instrumento para presentar a las autoridades, a las representantes de los ciudadanos, etcétera, con los elementos, digamos, más diferentes o más novedosos o que van a requerir efectivamente de una aprobación a otros niveles y de un cierto consenso para poder continuar en ese proceso participativo que produce el documento final. También hay un plan a corto plazo, porque hay que ir haciendo cosas mientras se hace el proceso completo de concertación para la aprobación legal del plan. Ese instrumento, el Plan Especial de Desarrollo Integral, genera a su vez una familia de instrumentos